No os va a sorprender, pero soy marxista. Y en este canal estamos haciendo una guía introductoria a la teoría del valor-trabajo y a la teoría marxista en general. En el primer vídeo ya vimos cuál es el trabajo, el tiempo de trabajo que necesita el obrero para confeccionar sus propios medios de subsistencia. Recordemos algo muy importante, y es que el obrero le da igual lo que está produciendo. Lo único es que necesita el trabajo para, en este caso, obtener el salario que le va a permitir obtener esos medios de subsistencia. Pero lógicamente el obrero dentro de su jornada está produciendo su salario y algo más. No me voy a repetir puesto que ya hay un vídeo explicando eso. En el segundo vídeo lo que hicimos fue básicamente demostrar cómo podemos comparar dos mercancías. Por un lado comparamos una camiseta con una gafa. Dijimos ahí y pusimos un ejemplo que es que la camiseta tardamos en confeccionarla 2 horas de trabajo y la gafa 10 horas de trabajo. ¿Cómo comparamos ambas mercancías? Bueno, pues podemos decir que 5 camisetas equivalen a una gafa. ¿Y por qué? Porque, como hemos dicho, cada camiseta tardaríamos 2 horas de trabajo en confeccionarla. Por lo tanto, 5 camisetas encierran 10 horas de trabajo, que es la misma hora de trabajo que se requiere para producir una gafa. Así es como lo podemos comparar. A ver, estos fueron ejemplos. Lógicamente, 2 horas de trabajo para confeccionar una camiseta, esto sería a lo mejor en una fábrica artesanal o en un taller artesanal. En una fábrica con cierto grado de automatización y con una alta tecnología, estaríamos hablando de 30 minutos para confeccionar una camiseta. ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, sacamos una hoja de tiempo como esta y calculamos que sí, efectivamente son 30 minutos para confeccionar una camiseta. Sobre esta hoja de tiempo lo vamos a hablar, no os preocupéis, pero de momento no hace falta que entendamos muy bien qué es de lo que hemos hablado con esta hoja de tiempo. Y es que en el anterior vídeo no fuimos del todo sinceros. A ver, no es que no fuésemos del todo sinceros, es que estábamos haciendo una cosa. Estábamos utilizando el método dialéctico. Y es que, al igual que hizo Karl Marx en esta carta, en esta carta, básicamente, Engels le dice, oye, he leído el tomo 1 y bastante guay, pero no ha hecho ningún matiz sobre algo que es verdad que queda claro, pero que va a haber gente que te lo va a criticar. Porque se va a confundir cosas como el salario con el valor del trabajo. Y Karl Marx le dice, ya, sí lo sé. Sí lo sé, pero bueno, es que no puedo realizar ningún matiz porque si no, no estaríamos utilizando el método dialéctico. Y además, lo bueno de este método dialéctico es que es bastante divertido, porque es poner trampa a nuestros críticos. Pues hicimos exactamente lo mismo. Y es que, como hemos visto incluso en este mismo vídeo, hemos hablado de que en una fábrica automatizada la producción, la confección de una camiseta requeriría 30 minutos. Sin embargo, a nosotros en ese ejemplo dijimos que tardaríamos 2 horas. ¿Eso significa que la camiseta que confeccionamos nosotros tiene más valor que la que se produce o se confecciona en una fábrica automatizada que tarda 30 minutos? Es decir, nosotros estamos tardando más tiempo en confeccionarla. ¿Tiene más valor? Pues esa es la crítica que nos hacen a los marxistas. Así que vamos a coger esa crítica y vamos a por ella. Vamos a por ella. Pues lo que sucede es que no estábamos hablando de tiempo de trabajo a secas. Estamos hablando de otro tipo de trabajo. Estamos hablando del tiempo de trabajo abstracto socialmente necesario. A ver, poco a poco. Esto va a ser una serie de vídeos donde vamos a hablar sobre y vamos a explicar lo que es el tiempo de trabajo abstracto socialmente necesario. Dentro de esta serie de trabajos sobre esto, que lo vamos a poner con las siglas TTASN, va a formar parte de la explicación de esta guía introductoria a la teoría del valor-trabajo y a la teoría marxista en general. Bueno, en este vídeo en el que estamos ahora mismo ustedes y yo, lo que vamos a tratar va a ser el tiempo de trabajo y la parte de esa de socialmente necesaria. La parte de abstracta lo dejamos para otro. Así que analicemos primero qué es lo que se necesita para confeccionar una mercancía. Se necesita, lógicamente, la fuerza de trabajo. El valor de esta fuerza de trabajo ya la determinamos en el primer vídeo, así que no me repito. Simplemente recordad que es el consumo que necesita el obrero entre la productividad por hora de trabajo. Con eso sacábamos que el obrero necesitaba diariamente 2 horas de trabajo para producir su propio medio de subsistencia. El resto es excedente que acapara, enajena el capitalista. Por otro lado, necesitaremos los medios de producción, y es que la fuerza de trabajo no hace nada por sí sola. Dentro de estos medios de producción vamos a incluir tanto las materias primas, por ejemplo el algodón, la lana,
el cuero, si estamos hablando a lo mejor de una chaqueta, que se necesita. Y por otro lado vamos a hablar de las máquinas, del taller, de la fábrica, y todo esto formarán los medios de producción. Aquí es bastante interesante cómo Karl Marx, cuando estaba realizando esto, le pregunta a Engels, que recordemos que era capitalista, que era un empresario, pues le pregunta básicamente que cuánto tiempo se tarda en amortizar una máquina. Engels le dice que, bueno, aproximadamente serían unos 13 años y que este era el método que él estaba utilizando para calcular esto y cuál sería el valor de esos medios de producción de cada año, dado que cada año se va amortizando. Eso está muy bien, pero estos son unidades monetarias. En este caso vamos a hablar de valor. Como vamos a volver de nuevo a nuestro ejemplo de la camiseta, ya que lo tenemos, vamos a utilizarlo. Vamos a utilizar ese tiempo de trabajo de 30 minutos para confeccionar una camiseta. Y sabemos que una de las cosas que se necesita es una máquina de coser. Bueno, pues vamos a coger una cualquiera, como la de la empresa Hooky, que tenemos algún que otro vídeo sobre cuál es el proceso que se sigue para producir esta propia máquina de coser industrial, y podemos determinar que utilizando esta misma hoja de tiempo, incluso los propios manuales, tanto de esta empresa para confeccionar esta máquina de coser como de otra de la competencia, que el tiempo de trabajo abstracto socialmente necesario para confeccionar una máquina de coser industrial sería aproximadamente 39 horas, que sería aproximadamente una semana de trabajo. Consultando los mismos manuales, tanto de esta empresa con esta máquina como de la competencia, podríamos llegar a determinar que con un mantenimiento aceptable, esta máquina de coser industrial tendría un tiempo de vida útil de alrededor de unas 20.000 horas. Recordemos que un trabajador llega a trabajar 1.760 horas al año. Vamos a redondear a 2.000. Pues tendríamos que la máquina de coser se llegaría a amortizar, pues sí, en unos 10 años, que es un valor bastante similar al que nos menciona Engels. Conocer este tiempo de vida útil de esta máquina, concretamente de esta máquina de coser, no es muy útil realmente porque ya que sabemos cuánto tardamos en confeccionar una sola camiseta y sabemos cuál es el tiempo de vida útil de esta máquina, pues simplemente tenemos que dividir una cosa y otra y sabremos cuál es la producción total que podría llegar a realizar esta máquina de coser. Simplemente dividir 20.000 entre 0,5, que son los 30 minutos, porque lo estamos midiendo en horas. Y sacamos que la máquina de coser podría llegar a producir 40.000 camisetas. Todo esto dentro de esas 20.000 horas. Y ahora aquí ya la cosa se pone mucho más interesante. Y es que hay una diferencia entre la fuerza de trabajo y la máquina. Mientras que la fuerza de trabajo crea valor, la máquina lo transfiere. La máquina, su propio valor, lo transfiere a la mercancía. La fuerza de trabajo no, la fuerza de trabajo crea valor. Vamos a demostrarlo, no podemos decir las cosas sin llegar a demostrarlas. Como sabemos cuál es el valor de esta máquina, en este caso de esta máquina de coser, ponemos que el valor de esta mercancía, puesto que sí, la máquina de coser también es una mercancía que se produce en un sector determinado, en este caso en el sector 1, que es en el que se confeccionan los medios de producción. Aquí ya habíamos visto que tardábamos 39 horas en confeccionar una máquina de coser industrial. Bueno, pues ese es el valor de esa mercancía. Y como sabemos cuál va a ser la producción total dentro de ese tiempo de vida útil de esta máquina, de nuevo tenemos que dividir una cosa y la otra y sabríamos cuál va a ser el valor que esta máquina de coser estaría transfiriendo a cada camiseta. ¿Cuál es el valor? Por un momento que lo tengo aquí apuntado. 0,000975 horas serían transferidas de la máquina de coser a cada camiseta. Esto sería básicamente 3,51 segundos transferidos a cada camiseta. 3,51 segundos. Recordemos que la camiseta tardamos en confeccionarla 30 minutos. Vemos que esos 3 segundos son completamente irrelevantes. 3 segundos arriba, 3 segundos abajo, da igual. Así que el valor de la mercancía es básicamente el tiempo de trabajo abstracto socialmente necesario que emplean los trabajadores, puesto que ese tiempo de trabajo abstracto socialmente necesario ya se ve también, entre otras, determinado por los medios de producción y la capacidad tecnológica y el conocimiento, lógicamente, de la época. Así que al final de su vida, de esas 20.000 horas, la máquina de coser habría llegado a confeccionar 40.000 camisetas y a cada una le habría transferido 3,51 segundos. Y es eso, transferido. De sus 39 horas de valor, a cada camiseta le transfiere 3 segundos. Pero ¿y la fuerza de trabajo no hace lo mismo? Bueno, pues vamos a verlo. Esto significaría que al final del valor de la fuerza de trabajo, en este caso de las horas que sean, el obrero tendría que morir. ¿Y cuál era el valor de la fuerza de trabajo? Bueno, en el primer vídeo ya vimos que este valor eran 2 horas. ¿De verdad el obrero muere al final de las 2 horas de trabajo?
Es decir, el obrero muere no en mitad de la jornada, a las 2 horas de trabajo. Cuando ha pasado un 25% de la jornada, el obrero moriría según esta idea que tienen muchas veces los liberales. No, el obrero no muere a las 2 horas. Y aquí hay que explicarlo esto bastante bien. Recordemos que el obrero necesariamente tiene que estar vivo para poder confeccionar esas mercancías. Para eso tiene que obtener los medios de subsistencia que le permiten seguir vivo. Unos medios de subsistencia que lo va a producir él. No necesariamente el obrero va a producir sus medios de subsistencia, pero sí el salario que le va a permitir obtenerlos. Da igual que el obrero lo reciba todo en unos meses muy concretos del año, como que lo reciba al principio del año, como al final del año o mensualmente. Ya sería el obrero el que se iría administrando. Así que no, el obrero no muere al final de las 2 horas y además lo crea, ¿por qué? Porque hay un plusvalor. En este caso, la diferencia entre la jornada y el tiempo de trabajo necesario que requiere el obrero. 8 menos 2 sería 6 horas de trabajo de plusvalor. Pues, de nuevo, esencialmente el valor de la mercancía es ese tiempo de trabajo abstracto socialmente necesario. Ahora, ¿cómo determinamos este tiempo de trabajo abstracto socialmente necesario? Bueno, pues tenemos varias formas. Uno es simplemente que empezamos a producir y con un cronómetro lo ponemos en marcha y cuando se termine lo paramos y ya está. La otra es que si sabemos cuántas unidades han sido producidas y sabemos cuánto tiempo se ha requerido al final de todo el año, por ejemplo, si sabemos que al final del año se han producido 40.000 camisetas y sabemos que cada obrero ha trabajado pues unas 1.760 horas y sabemos el número de obreros, pues podríamos llegar a determinarlo haciendo una simple división. La otra, y es algo que se utiliza en una ingeniería de procesos industriales, es sacar una hoja de tiempo, desagregar, en este caso, la confección de la camiseta en pequeñas tareas. Y a cada tarea se le va cronometrando y se dice, vale, pues esta ha tardado tanto, está tanto, y al final lo suma y te sale. De ahí esa hoja de tiempo que vimos al principio, donde sacábamos que una camiseta sería confeccionada en 30 minutos. Esto mismo podríamos hacerlo, por ejemplo, para un sofá, para una mesa o para una silla. Pero es que vamos más allá. Incluso cuántos minutos se tarda en coser los costadillos de rejilla a la parte del culo de un pantalón, que sería 1,24 minutos. 1,24 minutos. Pues esto se utiliza en la ingeniería. Tú estás analizando cuánto tiempo requiere un proceso productivo determinado y esto para qué se hace. Bueno, vayamos al caso de ese cosido del costadillo a la parte del culo del pantalón. Vemos que lo que más tiempo tarda ese cuello de botella sería en el coser la segunda rejilla a la parte del culo. Esto nos permite para obtener precisamente eso, cuál es el cuello de botella y proponer unos métodos alternativos de producción. Por ejemplo, podríamos estar viendo que para una mesa vemos que una de las cosas que hacemos es que al ensamblar cada pieza hay una parte que, por ejemplo, si lo estamos haciendo con un pegamento industrial, podríamos estar viendo que ese tiempo de secado es el cuello de botella. Podríamos proponer, por ejemplo, que en lugar de secarlo al natural, utilizar una pistola de calor y secarlo así antes y por lo tanto tarda menos tiempo. Para esto se utiliza. Pues cuando calculamos esto para una fábrica, lo que tenemos que hacer es hacerlo para el resto de la fábrica. Lógicamente esto lo haríamos con todos los trabajadores dentro de una fábrica. Y después haríamos lo mismo para el resto de la fábrica que confeccionan camisetas, sofás, sillas, etc. Cuando hacemos esto, veremos que cada fábrica tiene un tiempo de trabajo para confeccionar una camiseta. Bueno, pues el valor que más se repita es la moda y por lo tanto el tiempo de trabajo abstracto socialmente necesario, puesto que hay una mayor cantidad de productores que tardan ese tiempo. Veremos que hay otros productores que tardan más tiempo y otros que tardan menos. Esto tiene unas implicaciones que no vamos a analizar ahora, puesto que ya con esto que hemos explicado ya tenemos suficiente. Ya en el siguiente vídeo seguiremos viendo todo esto. Mientras tanto, lo dejamos aquí y hasta el siguiente vídeo.